Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el juego. Empezamos. Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre fundas en los juegos de mesa y en concreto en los juegos de cartas como bien podría ser Marvel Champions. Yo cuando entré en los juegos de mesa y más concretamente en los juegos de cartas vi que todo el mundo hablaba de que había que enfundar sí o sí. Vi que había 200 millones de opciones, 200 millones de marcas, 200 millones de tamaños de cartas, de tipos de fundas, de historias. Yo no entendía nada y tampoco encontré mucha información que a mí me resultase útil para decidirme y entender un poco de qué iba la cosa. Aunque un canal que me ha ayudado mucho fue Jugar y Pintar, canal que os recomiendo muchísimo, que tenía un vídeo acerca de las fundas y todo esto, y me dio un par de claves que yo necesitaba para entender el tema realmente. Pues bien, muchas pruebas de fundas después, vengo yo también a intentar guiaros un poquito en este laberinto de plástico. Vamos a empezar. Normalmente usamos las fundas para proteger las cartas y otros componentes y así asegurarnos de que perduran mejor en el tiempo y que resisten mejor el paso de las partidas. Y sí, digo otros componentes porque no solo se enfundan cartas. Por ejemplo, también se encapsulan fichas y se les va a dar mucho uso. Por aquí estaréis viendo alguna imagen, pero por ejemplo, en el Arkham Horror, las fichas de horror o los tokens de un Marvel Champions o de un juego al que tú le tengas realmente aprecio, se encapsulan en esas piececitas de plástico, en esas cápsulas de plástico, que las hay cuadradas, redondas, de diferentes tamaños, en las que tú las guardas, así pues todavía te perduran más porque bueno, el plástico pues aquí estará después de nosotros, ¿no? Entonces bien, ¿necesito enfundar los juegos? Pues no, necesitar no. Y en la mayoría de juegos ni siquiera necesitaríamos planteárnoslo porque el juego no lo necesitaría. Los propios juegos vienen ya diseñados con unos gramajes en las cartas y en los troqueles y todo esto que ya vienen diseñados para que te aguanten el paso de las partidas. No se te van a deteriorar ni en una, ni en 10, ni en 15, ni en 35 partidas, ¿vale? Con un pequeño asterisco porque es verdad que hay algunos juegos que tienen unos componentes de mejor calidad, un mejor gramaje, una mayor densidad, más micras en el propio gramaje, que eso también influye, y otros que tienen peor calidad. Ahora bien, cuando el juego tiene un precio elevado, te gusta muchísimo o quieres que te perdure en el tiempo, pero en el tiempo, en plan, hablamos de muchos años vista, pues entonces ya sí que quizás sea más recomendable. Además de protegerla, si jugáis con gente que no suele tener las manos muy limpias o estáis en cachondeo picando cositas y tal con las manos sucias, pues también os va a venir bien. Pongo esto como ejemplo, no lo de las manos sucias, sino lo del desgaste y todo lo otro, porque esto pasa especialmente en juegos de cartas como Marvel Champions o Arkham Horror en el CG, pero digo más, en los deck building o juegos de cartas en general. En cualquier juego que implique barajar mucho las cartas es bastante recomendable. No os digo yo un Gloomhaven, una Aventura Z, por decir algunos juegos que ya han salido en el canal, y que aunque sí que tienen cartas, pero no es necesario barajarlas mucho. En el Aventura Z ya habéis visto incluso en la partida, si no os la dejo por aquí, que no es necesario barajar porque el propio mazo tiene un orden y tú simplemente tienes que dejarlo ahí y cuando te diga que buscas una carta, buscas esa carta con ese número, no se baraja nunca. Entonces, ¿enfundar puedes enfundar para que te aguante mejor? Sí, pero no vas a barajar nunca, las cartas apenas van a tener movimiento y si encima las guardas en tu caja, que están en un entorno oscuro, tapadito del sol, que no están ante los fríos y calores un poco así, que las pueden desgastar más y demás, pues en principio te van a aguantar bien, no lo va a necesitar. Un Gloomhaven pues tampoco lo vas a barajar mucho, sí que tiene un poco más de traqueteo que el Arkham, que la Aventura Z, pero te va a aguantar bien porque tampoco es un juego que estés constantemente barajando y tú siempre vas a tener tus cartas exactamente iguales e incluso las vas a ir cambiando y no vas a estar siempre con las mismas. Aparte que es un juego tan largo y de tantas dimensiones que tampoco es una cosa que requiera, ya digo, no requiere mucho movimiento de cartas, sino que va a ser más bien, escojo unas cuantas, estoy un tiempo con estas las intercambio y vete tú a saber hasta cuándo la vuelvo a coger porque no me interesa esa habilidad. Entonces el juego va a durar aunque no lo enfundéis. Y pese a algunas excepciones, como digo, normalmente el producto va a venir ya pues con un gramaje y tal, pues correcto para que pueda salir al público y no se desgaste a la primera. Pero si sí que jugáis mucho a ese juego y queréis que dentro de unos años no se os quede como la típica baraja de cartas que todos teníamos, que estaba ahí antes que tú en tu casa, pues es recomendable. Ahora bien, el tema de las fundas es un berenjenal, pero increíble. Hay 1000 tamaños, tanto de cartas, como de fundas, como de tipos, de grosores, de modelos, de marcas, de historias. Entonces vamos a ver esto un poco más en detalle. Aquí vemos un poco diferentes tamaños de cartas. Esta, por ejemplo, es del Double, esta es del Paleo, esta es de Raxon, esta es de Marvel Champions, de Gloomhaven, esta es de un proto mío que la he traído por una cosa del tamaño que ahora veremos.
Estas son simplemente fundas de un tamaño un poquito así más raruno. Como digo, los tamaños de las cartas se corresponden con los tamaños de las fundas, ¿vale? Aunque puede variarle la nomenclatura según la marca. Y es verdad que no todas las marcas tienen todos los tamaños, pero bueno, ya es ir un poco viendo. Hay muchos nombres en función de los tamaños, ¿vale? Hay algunas que son las más habituales, ¿de acuerdo? Como son la estándar, pues carta tipo Magic o tipo Marvel Champions, que son unos 63,5 por 88. Después tenemos la Euro, que son unos 59 por 92. La Mini USA, que son unos 41 por 63, la Mini Euro, que son 45 por 68. Hay diferentes tipos, ¿vale? Pero hay algunos que sí que es cierto que son más habituales. Normalmente cada marca tiene una infografía, que aquí os voy a poner algún ejemplillo, de sus variantes, las dimensiones que tiene y el nombre que le da esa marca en concreto. Y eso es lo interesante que debéis mirar, las dimensiones, ¿vale? La funda estándar, por ejemplo, en la gran mayoría de casos se va a llamar estándar. Pero si venís, por ejemplo, a la marca Zacatrus, ellos la llaman Ocean. Igual que esta, que es la de 50 por 75, pues a ellos la llaman Desert. Hay algunas que van a ponerle su propio nombre, pero si os vais a las dimensiones y veis que pone, pues en este caso 63,5 por 88 y se corresponde con la medida que vosotros queréis, pues os servirán, se llamen como se llamen. Sí que es cierto que el tamaño es orientativo más o menos. Me explico, son para ese tamaño, pero dependiendo del fabricante puede ser que varíe 1 milímetro. Que se os quede un poquito más sobrante por los lados o por arriba, ¿de acuerdo? Os podéis encontrar el caso, ¿vale? No sé si se aprecia, voy a poner así la mano para que haya algo detrás. De que la carta vaya más a ras de aquí, o de que haya algunas que les sobre más de arriba, o incluso más, o que les sobre un poquito más de los laterales. Van a ser para este modelo de carta, pero sí que a lo mejor, pues en vez de 63,5, mide 63,7, y entonces, ¿sabéis lo que os digo? Ya las particularidades. También os digo que esto es una cosa un poco, no es que sea imprecisa, pero sí que a lo mejor alguna funda pues viene con 0,001 milímetro de más al haberla cortado o lo que sea, y esa justo se os queda un poquito así. Pero en principio es para lo que mide. Si os pone que ese es el tamaño, os va a servir. También es verdad que algunas veces no ponen el tamaño de la carta, sino el tamaño total. Por ejemplo, Ultimate Guard, estas cartas son para el tamaño estándar, ¿de acuerdo? Son de 63,5 por 88, pero si tú la ves en el paquetito pone que son de 66 por 91. ¿Por qué? Porque cuando tú la metas aquí, esos milímetro y milímetro son los 3 milímetros que te has sumado. No sé si me explico. Que en vez de ponerte 63 te va a poner 66, porque eso ya te está contando el espacio que te va a dejar de hueco. Entonces eso también os puede ayudar un poco a vislumbrar si es el tipo de espacio de hueco que a vosotros os viene bien. En realidad es un poco ir probando, pero yo personalmente os recomiendo las Steel Armor, que son estas de aquí, son las que utilizo yo para Marvel Champions, que vienen 100 fundas en el paquete. Son estas que veis aquí. Es que es un poco complicado porque al ser transparentes, ¿vale? Creo que si las pongo así, a lo mejor se ven incluso mejor. O no, no parece que se vean mejor. Aquí, hemos dado con la tecla. Como esto es negro, así más o menos se puede apreciar. Pues eso, que son fundas que vienen unas 100 en el paquete, y el paquete vale entre 2 y 3 euros aproximadamente, también según la tienda, ¿vale? Pero en el grosor estándar, que ahora entraremos en el tema de los grosores. Las de Zacatrus, por ejemplo, son un pelín más anchas que estas, y sí que dejan un poquito más de hueco por los laterales. O al menos antes, yo hace tiempo que no compro en este tamaño ya. Aquí veis un ejemplo, ¿vale? De estas fundas que son las fundas más baratas del mercado, ¿vale? Estas valen 100 fundas, 1 eurito. Y que son bastante más grandes, como podéis ver. Aquí no lo parece porque yo las usé para un proto, y entonces me podía permitir imprimirlo como me daba la gana. Y aunque fueran de tamaño estándar, pues yo lo que hice fue ampliarla un poquito, y que en vez de medir 63, pues midiera 65, y así te encaja pues como si fuera una funda normal. Pero vais a ver a lo que me refiero muy rápidamente, ¿vale? Estas dos cartas son de Marvel Champions. Vamos a enfundar esta, por ejemplo. Evidentemente las dos cartas tienen el mismo tamaño, son del mismo juego, ¿vale? Esta vamos a enfundar en Steel Armor, y esta la vamos a enfundar en la otra que os digo que es más barata, ¿vale? Mirad, por ejemplo, ¿veis la parte de arriba lo que le sobra a la de Capitana Marvel y la que sobra a la otra? O en los laterales. En los laterales quizá un poquito menos, pero aquí incluso queda bastante por abajo. Aquí no queda prácticamente nada por abajo y sobra un poquito por arriba, que ya esto si os molesta pues subís un poquito la carta para que sobre más o menos lo mismo por arriba que por abajo, ¿no? Pero quiero decir, mirad como aquí todavía queda por abajo y sobra bastante por arriba. Y por los laterales también hay un poquito más de espacio, ¿vale? No sé si ahí se aprecia mejor si la bajo un poquito, ¿veis? Esta tiene un poquito menos de lo que tiene esta, y sobre todo se nota por aquí por arriba. Además la textura de esta es bastante más plasticosa, de un grosor menor. Como digo, ahora vamos a ver mejor lo de los grosores, pero esta es más un poco textura funda de plástico, y esta sí que tiene un poquito más de resistencia. ¿Veis? No sé si, pero esta es como más... se nota al tacto que es bastante más finita,
Vale, ¿y cómo sé yo qué funda necesito para mi juego? Pues muchos juegos se indican en la propia caja o en el manual el tipo de funda que es compatible con las cartas que tienen, ¿vale? Además, si pedís online, os lo sugerirá la propia página web. Os voy a poner de nuevo también un ejemplo aquí. Creo que el ejemplo que he cogido es de la página de Jugamos Una. Y tú, a la hora de añadir al carrito y todo el rollo, abajo te aparece una sugerencia y te dice, pues necesitas dos paquetes de esto. Y te pone abajo el precio. Y tú directamente pues puedes darle a añadir al carrito. Y a lo mejor si tiene varias variedades, pues te dice, pues necesitas dos, por ejemplo, para Gloomhaven, te diría. Necesitas, pues a lo mejor un paquete de fundas de esta y dos de estas para fundas mini USA, uno estándar y tres para no sé qué. Pues, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Que no os lo pone en esa página web en concreto, o aún así no os aclaráis, o no queréis esa marca que os ofrece y entonces ya os perdéis un poquito, pues tiramos de regla, ¿vale? Como digo, es tan fácil como te vienes con tu reglita, mides el alto por el ancho y dices, vale, pues esta mide 59 por 88. A ver qué funda mide 59 por 88. Lo miras y ya es ver, ¿vale? Puede ser que haya alguna que tenga unas dimensiones tan raras que no haya fundas para esa medida. Por ejemplo, el Double. Yo desconozco si hay fundas para Double. Puede ser que como ha vendido tantísimo y hay muchos juegos ya con cartas así redonditas, puede ser que hayan hecho algo. Pero yo juraría que no hay cartas redondas. O que a lo mejor sea una carta así más rara. Por ejemplo, estas del Raxon que son cuadradas, de estas me parece que sí que hay. Pero si a lo mejor son un pelín más anchas, o las del Dixit son tamaño tarot, pero a lo mejor es un pelín más grande que la del Dixit, o que son un poco así más raras, pues puede que ser que no haya. Pero en general todo ya está un poco estandarizado. Pero claro, y ahora ya sé el tamaño de la carta que necesito, todo el rollo. Pero ¿qué tipos hay? Pues un montón también, ¿vale? En principio, el grosor viene indicado por las micras de la funda. Pero lo malo de esto es que no todos los fabricantes lo indican en el paquetito. Y el catalogador común un poco suele ser si es estándar, soft o fina o suave o como queráis decir, y premium o gruesa. Esto nos va a indicar un poco el grosor del plástico en principio. El problema es que también, como digo, hay algunas marcas que catalogan como normal lo que en realidad es más fino. Lo que os comentaba de esta, ¿vale? Estas de las que valen 1 euro, el paquetito de 100, te las catalogan como funda de grosor estándar, pero son bastante más finitas. También le pasa a las fundas de la marca Mayday. Las que son normales son un pelín más finas de lo normal que podríamos considerar, ¿vale? Por debajo de 60 micras suele ser fina, entre 60 y 90 suele ser normal, y de 90 para arriba pues ya suele ser una funda gruesa, ¿vale? No es lo mismo una de 90 que una de 120, va a ser más gruesa la de 120 que la de 90, pero ya las dos entran en gruesa, por poner algún ejemplo. Como digo, estas que son así más finitas tienen una textura un poco más como de plástico. Que esta, por ejemplo, que sí que tiene un grosor medio, que es la Steel Armor, que es la que yo recomiendo así un poco por la relación calidad-precio. Personalmente, la soft no la recomiendo, porque a mí la sensación esta que es como de bolsa no me termina de gustar. Además, si son un poquito más grandes y tal, como son más blanditas, a la hora de barajar esto va a molestar bastante, porque no vais a coger la carta. ¿Veis cómo yo cuando quiero coger todo lo que arrugo de plástico? Entonces esto, al sobrar tanto, en esta no ocurre tanto, porque la cantidad de plástico es menor y como es más dura, pues aunque tú hagas así, es verdad que todavía te sobra un poquito. Esto hay gente a la que aún así le molesta. Entonces ya es un poco que encontréis con la que os gusta más. Pero esto, cuando además es un taquito de cartas que ya una se aplasta a la otra, pues tampoco molesta porque, como digo, es duro y todo es así y no pasa nada. Pero estas, que quieras o no, yo no estoy haciendo ni fuerza y ya se está doblando, ¿vale? Entonces, al ser tan ancho, hacer así a mí no me termina de convencer. Además, al ser más finitas, pues también se van a desgastar con mayor facilidad. Y por supuesto, si encima estáis enfundando y desenfundando, enfundando y desenfundando todo el rato, pues puede ser que os las acabéis cargando. Porque sí, las fundas también se desgastan y se rompen, ¿vale? Incluso con el tiempo se pueden quedar un poco marcadas por la propia carta. No sé si esta va a ser un ejemplo. Creo que sí, que igual podéis apreciarlo un poquito. Pero veis, no sé si se aprecia, que tiene como una especie de marco. Por aquí por los laterales, un poquito, sobre todo por aquí abajo y demás, ¿no? Hay como una diferencia, por aquí es un poquito más clarita, porque, bueno, sobre todo se nota en el cara a cara. Aquí a lo mejor va a ser un poco difícil porque, bueno, yo también las posibilidades de... Ahí creo que se ve. Hay una diferencia entre el borde y esto de aquí, ¿veis? Que parece como una especie, bueno, pues como una funda, ¿no? Pero bueno, si tampoco sois muy maniáticos con eso, no vais a tener mucho problema tampoco, vaya. No es algo que moleste mucho. Luego tenemos las fundas premium, ¿vale? Que son pues las más gruesas, las que tienen más de 90 micras, como decíamos antes. Claro, también son más caras, ¿vale? Esta no es Steel Armor, pero para que veáis un poco el balance, en las Steel Armor Premium, por ejemplo, que esto no está patrocinado ni es que yo las quiera vender mucho, pero es un poco en relación calidad-precio y también por las que yo encuentro por aquí, porque esto es un tema también, no todas las tiendas tienen todas las marcas, entonces muchas veces tendréis que pedir online, os sale más caro, a lo mejor necesitáis solamente un paquetito de funda, entonces ¿qué me compensa? ¿Gastarme 10 euros en un envío o gastarme 2 euros en la tienda de abajo? Pues ya es un poco ir compensando. Yo, en relación entre lo que tengo por
aquí cerca, calidad-precio, lo mejor que he encontrado es las Steel Armor, ¿vale? Por eso os lo digo, no por nada más. Si no os gusta, pues no las compréis, está fantástico igualmente. Pero como digo, las premium de esta marca ya te suben un poco el precio, ¿vale? Lo que antes valdría 2,50 o 3 euros, o 3, pues a lo mejor la pasa a 3,50. Si no suben el precio, lo que sí que suelen hacer es que en vez de venirte 100 fundas en el paquete, te vienen 55. También puede ser que en vez de 100 te vengan 55 y además te suban el precio. Pero como poco, seguramente te van a venir menos fundas. El problema de las premium es que al ser más gorditas también nos va a ocupar mucho más espacio el juego al guardarlo. Esto no lo he dicho hasta ahora, pero claro, un juego ya de por sí pues ocupa un espacio, ¿de acuerdo? Además, si son juegos de cartas, pues van a ocupar bastante. Sí, tenéis muchas cartas, claramente, ¿no? Pero con la funda el tamaño se puede duplicar. Y si son fundas de estas, un mazo que podría ser así pasa a medir. Si habéis visto alguna partida, por ejemplo, de Marvel Champions, habéis visto que siempre el taco de mazos es una cosa así. Los mazos son de 40 cartas. Si pilláis 40 cartas no te hacen un taco así ni de coña. Pero esta funda pues es bastante más gordita, entonces también tened eso un poco en cuenta. Pero volviendo al tema, pues dentro de las fundas premium, como son más gruesas, permiten que haya una variedad que son las fundas opacas, ¿vale? Pueden ser fundas transparentes como estas, o fundas opacas que por delante son transparentes, pero por detrás pues tienen un color inchi. Estas fundas suelen tener el reverso de un color plano para tematizar más el juego, hacerlo más visual, más distinguible, o por el motivo que queráis, que simplemente os gusta. ¿Veis? Fijaos, volviendo a lo de antes. Me vais a permitir que me desvíe un poquito. ¿Veis cómo está siendo premium? ¿Veis el espacio que le sobra por los laterales y por arriba? Pues este es menor. Y además, al ser más gordita, me permite hacerle un poquito más de presión, porque es que incluso sin hacer presión, esto ya es como cuando coges una carta. Es lo suficientemente resistente para yo cogerle que el plástico no se me doble. Además, aunque yo haga así, se me va a abrir así, pero ¿veis que no hace como esa textura de bolsa? ¿Recordáis que yo antes hacía así? Incluso con esta que es estándar, ¿eh? ¿Veis que yo hago así con esta que es estándar? Y esta que es premium, eso no ocurre, ¿vale? Y estoy haciendo exactamente la misma fuerza, exactamente todo. Ojo que las finas también tienen su público y su momento, ¿eh? Cuando son cosas que van a variar mucho o que simplemente queréis protegerlas, sobre todo más del tema de pues voy a quedar con unos amigos o alguna cosa así, vamos a estar comiendo, bebiendo, haciendo cosas y las quiero proteger, pero me da un poco igual. Y como va a ser para una tarde, ni siquiera van a ser las fundas que yo realmente quiero. O no lo quiero enfundar y solo lo quiero proteger esa tarde. Pues no te vas a gastar una millonada. Te pillas un paquetito de 1 euro, las enfundas, las proteges esa tarde y ya está. Sin ningún problema, ¿eh? Que también tienen su sector, que parece que le estoy metiendo tralla, pero no. Todo tiene su público y su momento. Volviendo de nuevo al tema, veréis cuando compréis fundas de estas o cuando las busquéis, que en algunas te especifican mate y en otras no pone nada. Eso simplemente va a hacer como que el plástico esté transparente, pues tenga como un efecto, pues eso, mate, ¿no? Como un glasofonado que tenga por ahí y que haga que brille o que no, nada más. ¿Vale? O sea, esta, por ejemplo, brilla más. Esta, la verdad que no sé si ahora sí es mate. Esta juraría que es mate. Pero si a lo mejor si queréis grabar o tenéis focos o alguna cosa, pues las mates se recomiendan más porque van a brillar menos. También es verdad que esta, aunque fuese brillo, al ser un grosor al tener un grosor mayor, brilla menos que esta, ¿vale? Esta, pues eso, una bolsita de plástico un poco más gruesa, pero es más bolsita. Esta retiene un poco más. Yo juraría que esta no es mate. Creo que esta es brillo. Sobre las premium opacas, yo estas las recomiendo sobre todo en juegos si vais a utilizar fanmade. Al margen de otros conceptos que también pueden ser muy válidos para seleccionarla, pero si vais a utilizar fanmade, usad estas sí o sí, porque os va a igualar el tacto, el color, las dimensiones, todo. Incluso aunque la carta sea un poquito más fina, un poquito más oscura o lo que sea, no os vais a dar cuenta, porque vais a notar el plastiquito duro y lo vais a notar todo exactamente igual. Con lo que no vais a poder marcar las cartas, por así decirlo, y daros cuenta de es que esta es un poquito más clara, ahora que llega ya sé cuál es, o esta es un poquito más fina o lo que sea, y de aquí a que tú la robes, que ya te da igual, y en cuanto la veas ya te da igual que esto sea un poco más rojo, un poco menos, ¿no? Pero lo importante es la trasera para no esperar de lo que te va a venir. Además, claro, al ser más gruesas, pues cuando barajéis mucho os van a resistir más. A esta le tenéis que dar bastante, pero bastante más partida para que se os desgaste. En casos concretos, también hay fundas de estas premium, que igual que hay estas opacas de un color, hay algunas con ilustraciones. De nuevo, os iré poniendo por aquí alguna imagen para que lo veáis. Estas fundas suelen ser premium, ¿vale? O sea que son gruesas. Pero también las hay de un grosor así más estándar. Y en eso pues ya tendréis que fijaros en el producto en cuestión, ¿vale? Podéis ver ejemplos, pues yo que sé, de Yu-Gi-Oh!, de Magic, de Marvel Champions también, de Pokémon. Ocurre que las fundas ya son bastante caras de por sí, ¿vale? Entonces, claro, las que te vienen con una ilustración, pues más todavía. Y si además son premium, pues más todavía. Por ejemplo, las de Marvel Champions cuestan unos 8 euros o así.
que son premium, o sea que guay, porque son gorditas como estas, además te vienen con la medida exacta para Marvel Champions, con lo cual no va a haber fallo ahí, porque las cartas de Marvel Champions y de los LCG en general, creo que son un pelín más finas. Si en vez de 63,5, pues a lo mejor son 61,5, 62, era algo así, era muy muy poquito, pero un poquito menos. Entonces siempre os va a sobrar un poquito de más. Pues claro, estas cartas ya lo tienen eso contemplado. Y son las 50 fundas, porque un mazo de personaje, pues pueden ser entre 40 y 50 cartas, pues te vienen 50 cartas, o sea que puede ser que os sobren. Y además una transparente, pues para lo que sería el héroe. Con lo cual, pues está guay, porque además te viene con una ilustración, como estés viendo aquí, pues de tu personaje favorito, o lo que sea, que incluso puedes intercambiar. Si te gusta la de Vida Negra, pues se la puedes poner a Capitana Marvel, aunque sea de Vida Negra. Pero claro, son 8 euros 50 fundas. A mí se me escapa. Al que pueda y le mole y todo el rollo, pues está fantástico. A mí me parece un producto caro como para poder permitírmelo. Vaya, es que creo que aunque me lo pudiera permitir en principio, destinar ese dinero a otras cosas. A mí con esto me sirve y ya está. Yo personalmente prefiero esta, no por nada, sino porque como todas son iguales, como en estos juegos estás constantemente montando y desmontando mazos, pues si aquí tienes la de Spider-Man y justo quiero esta carta, digo, puf, ahora desenfunda, vuelvo a enfundar, no sé qué, pues se puede ser un coñazo si a ti te gusta mucho montar mazos. Si tienes uno fijo y no lo tocas nunca y directamente juegas con eso, pues está guay. Pero si eres de tocar y poner y quitar, pues entonces te puede dar un poco más de perecilla. Las tienes todas iguales y ya simplemente es ir recolocando, las tienes protegidas y todo fantástico. Además he visto y he leído a gente que las ilustraciones estas de las que tienen un dibujo, y concretamente las de Marvel Champions, se les despegaba al darle uso a la carta, porque no deja de ser esto, recordemos, un adhesivo aquí puesto. Entonces, bueno, pues quizá la calidad no sea la mejor. Si a eso le sumamos ya el precio, pues bueno. Que para todo hay soluciones, ¿vale? Para esos casos podéis utilizar, pues por ejemplo, estas fundas más anchas y le metéis vuestra funda y a funcionar. Por ejemplo, esta Premium la metemos aquí y a funcionar, ¿vale? Y de nuevo ya es más gordita. Entonces, eso que nos pasaba antes de que se nos doblaba, pues ya no se nos dobla, porque está tocando el duro de la funda Premium y estás protegiendo esta. Entonces, aunque aquí hubiera una ilustración que fuera una pegatina, pero es que os sirve incluso para, como si queréis hacer vosotros las pegatinas y pegarlas aquí y luego enfundarlas, ¿sabes? Luego vais a barajar y todo el rollo y no se os va a despegar porque no está tocando directamente esa carta, sino la otra funda que la habéis puesto por encima. Puede parecer redundante, pero es que se hace, ¿vale? Al final es tener un poco tu niño bonito, digamos, que es tu mazo, que ya no vas a mover más, pues con las fundas, con el diseño que te gusta y pues tenerlas también protegidas. Como digo, no lo recomiendo si vais a estar cambiando las cartas de mazo y tal, porque va a ser un suplicio desenfundar constantemente y al final, pues además de meter y sacar, pues las podéis romper. Pero bueno, que hacerse también se hace. Porque aquí entramos en lo neurótico del tema, que también se enfundan las fundas, como os acabo de enseñar. Hay otro tipo de fundas, ¿vale? Que son las Fit Sleeves, creo que se llaman, que son fundas de la medida exacta que es tu carta, sin que sobre nada por los laterales. Yo aquí no tengo ninguna, no compro ninguna, porque se me iban de precio, ¿vale? Os pondré también por aquí algún ejemplo, pero no tengo aquí ningún ejemplo tangible que poder tocar y enseñaros. Suelen ser de un grosor medio, aunque también las hay más gruesas y también son más caras. Estas fundas se suelen utilizar para enfundarlas, ¿vale? Por eso suelen ser más finitas. También pueden ser gordas para que simplemente vayas con esa funda, pero igual que acabáis de ver aquí, se utiliza para meter aquí tu cartita dentro, que no te sobre nada, y luego en otra funda, que no necesariamente tiene que ser esta, que es más gruesa, sino en esta, que es un tamaño normal, o sea, más gruesa, más ancha. Recordemos que esta era la de 1 euro, que era más grande por todos lados, y esta la que es normal. Pues en una funda normal, tú la metes con tu otra fundita y tienes una doble funda, de manera que las estás reprotegiendo. Luego ya, claro, esto ya es locura máxima. Podéis enfundar con las Fit, meterlas dentro de una Premium con vuestra ilustración, y esa Premium con vuestra ilustración y vuestra Fit meterla dentro de una de estas. Y luego ya pues podéis, vamos, liarlas en celofán y hacerlas una pelotita también. O sea, estas cosas es lo que tienen, ¿vale? Que es fácil que se te lleve un poco la neura con protegerlas, que te queden cucas, y también llevarse un poco pues por esta corriente de funda, 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 mira qué chulo, lo protejo y nunca es suficiente. Tampoco os obsesionéis con eso, ¿vale? Es un juego, entonces que se desgaste un poquito es normal. Todos queremos conservarlo en piedra y meterlo en un frasco y que no pase nada. Entonces vamos a protegerlas y demás, pero a ver, que hagáis lo que queráis. Que si queréis meterle 18 fundas, pues metérselas, ¿no? Pero con moderación, que no os dejéis llevar un poco por la neura. Si es por gusto, vale, pero por neura no. Entonces mi recomendación es la siguiente. Como digo, tampoco es que os vaya a consolar que si el juego se desgasta es porque ha visto mesa y todas estas cosas, que hay gente que lo dice y es como, sí, claro.
está guay, es verdad que ha visto mesa, pero yo quiero que siga viéndola, por eso quiero protegerlo. Pero bueno, que tampoco es necesario ser tan alarmista con que todo se desgaste, además de que, bueno, muchísimo plástico hay en el mundo ya, ¿no? Como para meterle 18 millones de fundas a cada cartita, tampoco es necesario. Entonces, si es un juego al que sí que le tengáis mucho cariño, que se va a barajar muchísimo, que queréis protegerlo, o porque os apetece, pues enfundad. Pero que si no, por ser necesario, no lo es, ¿vale? No a todos los juegos les vais a dar tanta tralla como para que lo necesiten realmente. Eso ya es ir un poco viéndolo vosotros. Ahora bien, si voy a enfundar con lo que yo enfundo, porque hay 1000 variedades y 1000 tipos como hemos visto, y los tantísimos que me habré dejado por el camino, que yo ni siquiera conozco, o que se me hayan podido olvidar, pues algo que os recomiendo es que si soléis ir a una tienda física, preguntéis. Porque muchas veces no tienen todos los modelos o trabajan con X proveedores. Entonces, ahí os van a poder aconsejar. Lo que yo hago en general es buscar fundas de gramaje medio, ¿vale? También os digo que no enfundo todo. O sea, yo Gloomhaven, por ejemplo, no lo tengo enfundado, Paleo no lo tengo enfundado. Realmente, el único que tengo enfundado es Marvel Champions, porque también es el que más juego, y como hay que barajar mucho y construir mazo y tal, y además, pues eso, no es un juego barato, pues sí que me da más cosilla que se me desgaste. Yo esto quiero tenerlo ahí años, ¿no? Toda la vida, si puede ser. Entonces, claro, eso sí, pero un paleo que le das tu partidita, lo tratas con cuidado y lo barajas un poquito y demás, tampoco lo veo necesario. Si ya veo que empiezan a sufrir un poco y demás, pues ya está. Además, tienen estos bordes blancos, muchas veces tienen estos bordes blancos de protección, blancos o negros. Normalmente blancos porque lo que es el roto se nota menos, ¿no? Si aquí se desgasta un pelín, o se habla, o se queda como más blanquecina la carta de tocar y demás, pues se va a notar menos porque el propio fondo es blanco. Pero eso, que no os agobiéis con enfundar. Pero bien, dentro de lo que es enfundar, yo recomiendo partir de un gramaje medio, porque las suaves las dejé, empecé enfundando, porque eso, en la neura y la vorágine de hay que enfundar sí o sí, empecé pillando, digo, bueno, vamos a probar poquito a poco, vamos a empezar poquito a poco. Y me pillé pues estas un euro y las probé con el Marvel Champions al principio. Y como digo, esa textura como de bolsa de plástico, además de que sobra tanto que cuando tocas el plástico se te acaba doblando un poco, pues se te puede llegar un poco a hacer cansín. Porque muchas veces, además siendo un plástico así, cuando tú las coges y doblas, como dobles un poco más fuerte de la cuenta, la funda ya se te queda doblada, igual que si doblas un folio, que se te queda marcado, ¿no? Pues entonces ya no hay nada que hacer. Es importante que os sintáis cómodos con la cantidad de espacio que deja la funda, porque, como digo, os puede llegar a molestar. Por eso hay gente que prefiere las fundas fit, porque abarcan solo lo que es la carta y no sobra nada de nada. Yo estoy contento con el balance calidad-precio de las Steel Armor y son las que uso porque sí que sobra un poquito, de manera que si por lo que sea pasa algo toca en la funda, no toca la carta. Es verdad que son un poquito blanditas, pero nada que ver con esta textura. Son lo suficientemente resistentes como para que aunque yo las coja así, no se me doble el plástico y no haga el efecto bolsa. También os digo que yo realmente las fundas estas las utilizo para cartas que no hay que barajar, en general. ¿Las podría utilizar para el juego base? Perfectamente, sin ningún tipo de duda. Las usaba antes de meterme en el fanmade, pero como digo, para terminar de equilibrar con lo del fanmade, pues ya le metí las fundas premium y ya pues por armonizar y no tener que estar quita y pon, pues las hice todas premium y ya está. Y estas que son así transparentes por los dos lados las dejé pues para cartas que tengan doble cara, para los villanos, que no tenías que barajarlos, para los planes principales, todo este tipo de cartas que pues no tienes que mezclarlo con otra y que te da igual realmente si está enfundado o si no. Lo enfundas pues porque tienes ahí fundas de sobra y pues porque se terminan de proteger un poquito, pero no van a tener realmente desgaste por barajar. Porque como digo, para fanmade es mejor, porque además de que, bueno, pues las diferencias ya no se notan, te ahorras imprimirlo a doble cara y te sale más barato imprimirlo, ¿vale? Incluso si el gramaje oscila. Aunque más bien lo que últimamente oscila son las micras del papel, que bueno, que queda, siendo el mismo gramaje, queda más endeble de lo que era antes. Con las fundas premium tampoco lo notas tanto, esa es la ventaja, ¿no? Que por lo que te costaría el doble, pues ahora te cuesta la mitad porque tienes tu fundita premium. Esto también lo hablamos en el otro vídeo de todo lo que necesitas saber, creo que fue, que es un poco ir haciendo balance en función de qué me va a costar más, el paquete de fundas y a una cara o a doble cara y fundas normales. Pues eso ya cada uno a su gusto y sus cálculos. Porque el problema de todo esto es que realmente sí que es una inversión, es más caro, ¿vale? Sobre todo si son fundas premium o fundas de colores. Muchas veces, si os volvéis, por eso digo que no os volváis locos con enfundar, porque aparte de que es un poco, muchas veces es tontería porque no le vais a dar tanta partida como para desgastarlo, o a lo mejor sí, pero a ver, si es un juego, no sé, es un juego medianamente barato que se puede conseguir fácil porque no se agota y tal, y te vas a gastar el doble del precio del juego en fundas, pues ya cada uno, ¿no? Quiero decir, yo ya no me meto, pero sí que es una cosa que se os puede ir de precio muy fácil el tema de las fundas,
Sobre todo si son premium y sobre todo si son de colores, porque además es que llevan 55. O sea, echad cuentas, ¿vale? No valen 8 euros como las que... Por seguir con este ejemplo, no valen 8 euros como estas con ilustración y todo el rollo. Como digo, generalizo, ¿vale? Hay paquetes de 80, de 100 fundas y el precio varía incluso en función de la marca. Yo uso estas que son las Ultimate War para las Premium, que son las que llevamos todo este rato hablando. Y bueno, pues la veis para héroe y demás, los utilizo azules, y para villano y todo lo que tenga que ver con los villanos, las moradas. Porque así pues también te matiza un poquito. Al principio cuando las quise probar, empecé probando, pues vi unas verdes que estaban como muy baratitas. Y dije, pues mira, pues para Hulk. Y así las pruebo. Y vi unas rojas y dije, hostia, pues para el mazo fanmade que tengo de Daredevil y tal, pues guay. Pero luego llega un momento en el que, igual que si te compras las de ilustraciones, pues son un poco coñazo tener que andar enfundando y desenfundando. Hay gente que hace eso, que se pilla los mazos de diferentes colores y cada personaje, por seguir con el Marvel Champions, lo pone de un color. Puede estar muy guay, pero a mí como me da muchísima pereza estar enfundando y desenfundando, pues todas azules, que es un color así bonito, este azul gasolina, y a correr, ¿sabes? Es un color de héroe, además las traseras son azules, así que todo fantástico. Como comentaba antes, yo empecé con estas más de plastiquete más baratitas y luego fui probando y probando hasta que me convencieron, pues, estas, ¿no? Y dentro de las que me convencían, pues por supuesto busqué pues las más baratas. Ahí encontré, por suerte, un grupo de paquetes de 80 cartas, ¿vale? Porque como digo, esto puede ir, hay paquetes de diferentes tamaños, que estaban saldados y bueno, pues estaban a un precio bastante más reducido y ahí pues te puedes ahorrar dinero. Evidentemente sigue siendo más caro que una funda estándar, pero sí que te ahorras bastante. Si en vez de a 3,50 un paquete de 50, te lo encuentras a 3 euros un paquete de 80, pues al final estás comprando más cantidad por menos, con lo cual al final pues te puedes ahorrar, ¿no? Pues no descubro aquí nada, matemática sencilla. Sí que hay una página web que se llama Card Market, que os dejaré el enlace si me acuerdo en la descripción, si no me lo recordáis, y si no pues buscáis Card Market en Google y ya está. Que ahí pues podéis bichear, porque hay como una especie de... es como una especie de blog, algo así. Yo he entrado poquito, entonces tampoco soy muy experto en esto, pero sí que además de haber compra-venta de fundas, también hay opiniones de los usuarios sobre las fundas, sobre esta marca y demás. Y ahí bueno, pues te puedes ahorrar bastante dinero. Sobre todo si acumuláis productos y hacéis un único envío, ¿vale? Pues os sale mejor de precio que a lo mejor en una tienda o algo así. Porque se compran internacionalmente y no sé qué. Yo no he llegado a comprar nunca ahí, estuve a punto una vez, pero el sistema de pago era un poco extraño y no terminaba de convencerme a mí y al final las encontré más baratas, como digo, en otro sitio y dije, bueno, pues ya paso y me voy al otro sitio y ya más adelante ya veremos. Que por supuesto también hay 1000 marcas y cada una con sus configuraciones e historias, ¿vale? Con lo cual realmente pues es que probéis un poco, porque lo que para mí puede ser genial, igual para ti pues no es suficiente, o esto te molesta, a mí me parece bien, o viceversa, o lo que sea. Entonces bueno, desde mi punto de vista pues yo os recomiendo un poco esto, ¿vale? Por ejemplo, a veces más que Oca saca esto de fundas bajo demanda y puedes pedir mogollón de paquetes pero a un precio muy reducido. Me parece que son paquetes de 100 fundas a 1 euro y las puedes pedir para diferentes tamaños de cartas y estándar o premium. A la fecha en la que estoy grabando esto, hay una campaña abierta. Y si esto se sube cuando toca, en principio debería seguir abierta un par de días más. Pero bueno, por si acaso, os digo, por si a lo mejor ya no está abierta, porque esto por lo que sea se ha tenido que subir después o lo que sea, está abierta hasta el día 15 de diciembre del 2022, ¿vale? Pero sí que es verdad que una vez al año, o a veces un par de veces al año, suelen haber estas campañas de impresión bajo demanda. Entonces tú, bueno, pues vas a su página web, y pues ahí tenéis toda la información. Creo, como digo, que ahora mismo estará abierta, al menos un par de días más. Pero bueno, por si acaso no me pillo los dedos. Pero bueno, no me extiendo más, que bastante rato me habéis escuchado ya, ¿vale? Agradeceros, como siempre, que me dediquéis un ratillo de vuestro tiempo. Espero que con este vídeo se os haya quedado un poquito más clara las dudas que pudierais tener, porque esto, ya os digo, es un berenjenal. Y al final es un poco el probando tú mismo porque, pues eso, puede ser que os convenza algo diferente a lo que yo os he contado. Pero bueno, que si tenéis cualquier sugerencia o alguna cosilla que no haya quedado clara o que os gustaría que profundizara o lo que sea, pues me preguntáis que yo estoy encantado de contestar. Si os gusta además, pues como siempre, pues podéis dejar el me gusta, compartir y todas esas cosas que siempre ayudan mucho y hacen mucha ilusión. Y ya está. Sin más, de nuevo gracias y nos vemos en la próxima. Chao.